Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias porque Dios está en este lugar. Como dice la palabra, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él. Y su presencia está acá, su presencia se puede percibir. Y estamos buscando su rostro y Él está acá porque le dice su palabra. Amén. Buenas noches a todos, buenas noches a los que nos siguen por las redes. Hoy vamos a estar hablando un poquito, el título es así: Aposento del encuentro, con rima, aposento del encuentro. Y vamos a estar hablando acerca, el versículo es Mateo 6:6, vamos a estar hablando acerca de 3 tipos de aposento. Y vamos a ver los fundamentos bíblicos y a lo largo de la palabra, cómo fueron estos fundamentos y qué enseñanza nos pueden estar dejando. Amén. ¿Qué les parece si hacemos una oración, así el Señor nos acompaña, nos dirige, nos ministra y nos puede hablar? Amado Dios, Señor, te entregamos esta reunión, te entregamos, Padre, la palabra, la ministración. Te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca, que este mensaje, consejo de lo alto que viene de ti, Señor, pueda estar tocando los corazones, trayendo entendimiento, dirección, claridad. Señor, que puedas derribar aquellas cosas que fueron mal construidas para volver a construir, Señor, en tus bases, en tus fundamentos. Y te doy gracias, Padre, por el privilegio de compartir tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, alimentarnos de ella, predicar, escucharte, adorarte, Señor, a viva voz, sin que nadie, Señor, nos esté persiguiendo. Gracias porque es un privilegio, Señor, todo esto. Señor, ponemos en tus manos esta reunión y la palabra, Señor, que traigas entendimiento, paz, claridad y que tu palabra, Señor, trabaje. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Bueno, el versículo es, lo tienen por ahí, dije Mateo 6:6, y es para comenzar a hablar un poco del aposento. Hay otras traducciones que dicen cuarto, habitación, pero a mí me gustó elegir el aposento. Me gustó mucho esta palabra medio antigua y que la Biblia Reina Valera habla sobre esto. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá nos está hablando de orar, encerrarse en el aposento, así como estaba en el flyer, hasta estaba la puerta con un candado bien encerrado, ¿no es cierto? El aposento es un lugar, un cuarto, donde estamos ahí solos en intimidad con Dios y pasan cosas. Hay diferentes aposentos, diferentes modos, diferentes aposentos, y pasan transformaciones. El aposento es un lugar de intimidad, un lugar secreto, como recién cantábamos, un lugar donde estás a sola con Dios. Muchas veces queremos que pasen las cosas afuera, que Dios nos use o tal cosas de forma externa, pero primero lo que está diciendo Dios, bueno, si querés algo, vení a orar, vení al aposento, vení al lugar secreto, a esa cámara secreta. Y quiero mostrarles en el Antiguo Testamento una mujer, que era una mujer de aposentos, y la palabra de Dios nos lleva a 2 de Reyes, capítulo 4, 8-11. Muchos conocen este relato. Segunda de Reyes 4, 8 al 11. Esta mujer hace un aposento, hace un cuarto y un lugar para el profeta. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él.
Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Vamos a ver un poco, esta mujer es la mujer tsunamita, ¿no es cierto? Yo creo que si esta mujer hubiese estado en los tiempos del Señor, hubiese sido una de las que lo seguirían, lo hubiese seguido como estas mujeres que eran discípulos del Señor y lo seguían. Esta mujer, podemos ver características vamos a destacar características, algunas 3 puntualmente, y le puse el aposento de la actitud. Esta mujer sabía que siempre pasaba este varón de Dios, que pasaba Eliseo, entonces dice, bueno, voy a tomar una actitud respecto a esto, yo no me lo voy a perder. Ese hombre de Dios está pasando, ese hombre puede dejar algo en mí y entiendo que Dios está en él. Antiguamente, en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo de Dios como hoy está derramado. Hoy está para todo aquel que abre su corazón. En el Antiguo Testamento era solamente la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, ahí estaba, los sacerdotes ministraban de la presencia de Dios, entonces estaba en los sacerdotes, estaba en un profeta que hablaba, era el vocero de parte de Dios y estaba la unción, estaba el Espíritu Santo, y sobre los reyes. O sea que estamos viviendo, mientras pensaba en esto, un tiempo de mucho privilegio, donde nosotros podemos acceder mediante la entrega del corazón y podemos tener morada del Espíritu Santo. En ese entonces no era así como hoy sucede. Entonces estaba sobre los sacerdotes, sobre los reyes y sobre el profeta. Y en este caso estaba Eliseo, que era un profeta. Eliseo era discípulo de Elías y estaba pasando por ahí por Sunem. Entonces esta mujer, vamos a ver las actitudes, dijimos el aposento de la actitud, aquellos que anotan. Y la primera actitud que vemos es ser hospedadora. ¿Qué vemos? Entonces dice que ella dijo hagamos este aposento pequeño, vamos a hacer el aposento pequeño. Y la palabra de Dios, de forma práctica, ¿qué dice? Eso está la palabra, yo se los doy, no lo busquen. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de hospedar a otros, porque algunos no sabiendo hospedaron ángeles. Entonces, hospedar personas, hospedar siervo de Dios, es algo de parte de Dios, es una forma práctica de honrar a un hombre de Dios. Me acuerdo que siempre Gaby nos contaba cuando teníamos las materias de IET en el seminario, cuando ellos vivían en Mar del Plata con Gustavo, que vino una mujer de un lugar donde se predicaba el Evangelio y no podían dar nombre, no podían dar identidad porque es un lugar de persecución. Y le habían invitado, le habían traído a Mar del Plata, una iglesia muy grande porque era una mega iglesia. Esta mujer compartió, dio su mensaje, era muy humilde, ella con su esposo y sus hijos. Y termina el culto, la reunión, y nadie la honró. Terminó el culto, a nadie le preguntó ni dónde iba a pasar ese tiempo. Había venido de un país, no sé, quizá de Medio Oriente, porque era un país cerrado al Evangelio. Y Gaby, en ese momento con Gustavo dijimos, no podemos creer lo que estamos viendo. Esta mujer, nadie la invitó, nadie tuvo la gentileza de atenderla, ni siquiera de hospedarla, menos. Dijeron Gaby y Gustavo, esta es la nuestra, venite para casa. No te dijo, listo. Y la hospedaron. Y ella, me acuerdo que Gaby cuando contó, lo contó con lágrimas en los ojos, porque su testimonio era muy fuerte. Había perdido, no sé si mal no recuerdo, 4 veces la casa, habían tenido que escapar por motivo, 4, el Guli me dice que sí, por motivo de persecución. Y ella llorando nos contó, Gaby, en el seminario, no puedo creer, eso es una mujer y un calibre de Dios que ni siquiera tengo, no sé cómo hablar de ella porque yo no soy nada comparado a lo que sirvo a Dios delante de lo de esta mujer, la grandeza. No la habían, era tan humilde y no decía nada a nivel, no sé cómo miraríamos con los ojos, pero tenía tanto de Dios que nuestros pastores dijeron, la llevamos, la vamos a atender como es debido, la vamos a honrar. Entonces están poniendo en práctica la palabra, hospedaos unos a los otros, dice. Y la llevaron y bueno, un montón de experiencias para contar, pero lo cuenta Gaby cada vez que lo dice llorando. Imagínense que en este momento tenés que salir porque hay una persecución y todo lo que tenés en tu casa, auto, documentación, fotos, recuerdos, ropa, vestimenta, no te queda más nada y tenés que salir por una persecución a causa de no negar a Cristo, porque si no matan a tus hijos. Entonces estamos a veces con el evangelio medio distorsionado, ¿no es cierto? Y así 4 veces. Bueno, entonces para ser prácticos, esta mujer
la mujer sunamita reconoce, este es un varón de Dios y le vamos a hospedar. Dice que le dijo al marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos, le ruego al marido, un pequeño aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esta mujer, ¿qué hizo? Me encanta la actitud. Vio la posibilidad, vio la oportunidad y dijo, esto es para mí. Porque sabía que en el siervo de Dios, en el Antiguo Testamento, un profeta era quien portaba la presencia de Dios. Entonces ella dijo, pasa y entiendo que este hombre es varón de Dios y que va a tener algo de Dios para mi vida, para mi familia y para lo que viene. Y lo voy a honrar, lo voy a respetar. Y mínimamente, era una mujer adinerada, era una buena posición. Hagamos un aposento pequeño. Y ella entonces comienza que haya mesa, que haya silla, que haya un candelero, que esté con las comodidades necesarias. Pero siguiente característica de que es hospedadora, me gusta acá que dice, era entendida. En un momento dice, yo entiendo. Entonces, esta palabra me viene mucho golpeando a mi corazón en este momento de la historia, del tiempo de la iglesia. ¿Cómo estamos entendiendo los tiempos? ¿Cómo estamos entendiendo cuando alguien de Dios tiene algo para darnos? Esta mujer dice, yo entiendo. Había una tribu, que eran los momentos donde estaba el reinado de David. Estaban todas las tribus de Israel, pero había una que dice Isaacar. Esa tribu dice que era entendida en los tiempos. Y ya tenían las espadas afiladas, los escudos, y cuando había guerra no había que empujarlo. Al ser entendidos, ellos enseguida estaban alistados. Había un toque, había una batalla, había trompeta, enseguida estaban con el rey David. Entonces me encanta eso, ¿no es cierto? De tener esta característica, este aposento, la siguiente actitud es, para armar ese aposento, ser entendidos. Entonces esta mujer, para armar ese aposento, el ingrediente que le pone es entender quién estaba frente a él, es entender los tiempos, es entender como esa tribu de Isaacar. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 5:15, no seamos insensatos, ya veníamos hablando de las vírgenes insensatas, sino sabios de cómo son los tiempos, dice, y que podamos entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces también es una característica que necesitamos para este tiempo, y esta mujer la tenía. Esta mujer era entendida, entonces eso también es aplicable para nosotros para los días de hoy. Que entendamos los tiempos, que entendamos las cosas de Dios. Y al ser entendida, ejecutó este aposento pequeño, dice. Y otra característica que tiene esta mujer que me encanta, en el 8, a mitad del 8, dice que le invitaba insistentemente a que comiese. Cada vez que pasaba él, no es que le dijo, vení o está pasando. Lo invitaba con insistencia, vení, pasá, entrá, vamos que quiero que te quedes. Entonces, esta actitud también de esta mujer de aposento, de un aposento de actitud, ese aposento que tenemos que armar, tenemos que tener una actitud también de insistir al hombre de Dios, de insistir a alguien que tiene algo de parte de Dios, de pedirle que realmente se quede y se instale con nosotros. Y creo que Eliseo entendió muy bien esta actitud y se sintió compatible, porque Eliseo era discípulo de Elías. Y al momento que Elías iba a ser arrebatado, dice que fue por 3 lugares, por Jericó, por Betel y Jordán. Y los profetas le decían, tu maestro va a ser tomado en los cielos. Y él cada vez que pasaba por esa compañía de los profetas, ya sea en Jericó, en Jordán o en Betel, decía, ya sé, callen. Otra vez al otro lugar, tu maestro, tu Señor, tu amo, va a ser arrebatado y tomado. Callen. Lo seguía insistentemente a todo. Entonces Elías le dice a Eliseo, bueno, decime qué querés, porque vio que era tanto su insistencia por tener y obtener algo de él, que le dice, ¿qué querés? Quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Bueno, has pedido una cosa bastante complicada. Si me vieres cuando soy arrebatado, te será hecho. Entonces, yo creo que acá Eliseo se debe sentir con esa actitud que tenía la mujer de insistencia. Él quería lo que tenía su maestro Elías. Ahora, él también,
al ver esta actitud de la mujer tsunamita, dice, me siento muy identificado, me insiste cada vez que paso. Entonces es otra característica para armar un aposento para alguien de Dios, también la insistencia. Es una característica que al Señor también le agradó cuando da un relato acerca de la mujer. Dice, cuando pidan algo al Señor, ¿qué dice? Pidan con fe, pidan pidiendo una y otra vez. Y da el ejemplo de la mujer que va hacia un juez injusto y le dice, va hacia ese juez injusto y le pide una y otra vez algo. Y dice, ¿cómo? El juez injusto se lo da diciendo, viene tantas veces que le voy a dar lo que me pida a esta mujer. Entonces Dios, siendo un juez justo, ¿cómo no nos va a dar lo que pedimos? Entonces la insistencia al momento de pedir y armar un aposento, esa actitud de insistencia también tiene que estar en nosotros, una y otra vez. Y después el relato continúa y dice que ella no tenía hijo. Elías le dice, bueno, yo veo que hiciste esto con esmero y realmente lo hiciste con dedicación para mí. ¿Qué querés que haga por vos?, le dice a la mujer tsunamita. ¿Querés que hable al rey, al capitán del ejército? ¿Acaso no vivo yo entre el pueblo?, le responde ella. No necesito esto. Y le pregunta, Giesi, ¿qué pensás? A su discípulo le pregunta Eliseo, ¿qué pensás que puede necesitar? Y veo que su marido ya es viejo, que no tiene hijo. ¿Por qué no le podemos dar? Necesitaría un hijo. Entonces Eliseo le dice, al cabo de un año, al tiempo señalado, tendrás un hijo. Señor, no te burles de mí, le dice ella, como diciendo, me estás diciendo un chiste al cabo señalado. Y después tiene un hijo. Y realmente el hijo crece. ¿Y esto qué nos habla? Esto dice en Mateo 10:41. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Ella lo hizo sin ningún interés, lo hizo porque realmente quería obtener lo que Dios tenía de ese hombre de Dios para su vida, para su familia, pero ahí obtiene una recompensa. ¿Por qué? Porque atendió a un profeta, atendió a un hombre de Dios. Tiene este hijo, al hijo después de un tiempo va a ayudar a las obras del campo a su papá, ya debe ser un niño tal vez entrando en la adolescencia, y dice que tenía un dolor de cabeza intenso y lo lleva a su madre y estuvo en las rodillas de su madre hasta el mediodía, hasta que murió. Y la mujer no le dice nada al marido, sino le dice, prepara un asno. Pero el marido le dice, pero no es tiempo de luna nueva, no es tiempo de ninguna celebración. ¿Por qué vas a...? Y ella le contesta, paz, no te preocupes, paz. Ella va a ver al profeta, el profeta vuelve y lo resucita a su hijo. Entonces obtiene en ese aposento, dice que lo acostó en la cama que era del aposento del profeta y resucitó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ese aposento es un aposento también que ella preparó de actitud y de milagro, hubo un milagro. Entonces obtuvo ese hijo que ella no quería, ese hijo que no deseaba o que no estaba en sus sueños, realmente obtuvo algo y tuvo ese milagro y lo pudo recibir y fue un milagro completo. ¿Y a qué quiero ir con esto, con este aposento? ¿Cómo son estas actitudes en tu vida? ¿Cómo es que estás recibiendo a aquel que es portador del Espíritu Santo? Porque como dijimos, en el Antiguo Testamento estaba sobre los profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, ¿cómo estás armando ese aposento para que se instale el Espíritu Santo en tu vida? Ella con mucho esmero y con orden estaba la mesa, el candelero, la silla, la cama, todo lo que se necesitaba de forma ordenada y con esmero. Y la pregunta que me hago, que les hago es, ¿estás haciendo con esmero, preparando ese aposento para que cuando pasa el Espíritu Santo se quede, esté cómodo, esté todo en orden? Y no me refiero por ahí a algo físico y armar un cuarto de hora, sino está en orden nuestro interior para que realmente cuando el Espíritu Santo viene encuentre un orden adentro, encuentre santidad, encuentre esmero, encuentre estas actitudes que tenía la mujer, me olvido siempre, tsunamita,
¿hay una actitud de hospedar al Espíritu Santo? ¿O pasa el Espíritu Santo, pasa de largo, no me importa, no me interesa? ¿O realmente adoptás esa actitud que tenía la mujer tsunamita? No, quiero hospedar y quiero darle lo mejor, quiero propiciarle el ámbito, comienzo a preparar un aposento, pequeño como sea, pero ordenado, con cada cosa en su lugar, porque quiero que se quede. Entonces, ella era entendida. ¿Sos entendido cuando está pasando alguien de Dios o un mover del Espíritu Santo? ¿Estás preparado o no entendés los tiempos? ¿Estás con esa ceguera? ¿Estás con carga? ¿Haces que pase de largo? ¿Estás también invitando al Espíritu Santo insistentemente? Estamos pidiendo hoy un derramamiento del Espíritu Santo. Estamos pidiendo la llenura, ir por más. Y más en estos tiempos como venimos hablando, que los tiempos no son buenos. ¿Qué insistencia hay? ¿Qué profundidad hay? ¿Estás siendo como esta mujer tsunamita? Yo creo que tenía las características para estar en un Pentecostés, en un derramamiento, porque quería y lo anhelaba. Entonces, eso para que veamos dentro, ¿cómo estamos preparándole ese aposento, esas actitudes? ¿O no estás construyendo? Ni siquiera pusiste un ladrillo para construirle el aposento al del Espíritu Santo, a quien porta en ese momento. Eliseo era el portador de la presencia de Dios. Hoy está el Espíritu Santo. ¿Pero estás propiciando todo eso? ¿O pasa alguien más, pasa algo más, es un momento más? Entonces esto nos llama a empezar a preparar un aposento para que habite, para que hospede, para que se sienta cómodo, que esté limpio, que esté todo ordenado. Y para cerrar este aposento, me encanta que tuvo un hijo y dice que si le das a un profeta, obtendrás recompensa de profeta. Esto nos puede decir también que Dios te va a dar hijos espirituales. Esa recompensa de Dios y del Espíritu Santo y de armarle un aposento y un lugar, te va a dar algo que no le estás pidiendo, pero está en el corazón y en el anhelo de Dios, tener hijos. Ella no pidió un hijo natural, ¿no es cierto? Pero detrás de ese aposento que estás armando para que el Espíritu Santo se quede, esté de forma ordenada, va a haber hijos espirituales. Va a haber hijos que van a estar viniendo. Va a haber hijos que están muertos porque ese hijo murió, pero resucitaron. Pasó ese hijo de muerte a vida. Pasó de estar ahí muerto, sin suspirar, a volver a respirar porque el profeta hizo un milagro. Entonces, en ese aposento, si preparás las comodidades, sos hospedador, sos entendido, y si insistís para que el Espíritu Santo se hospede, va a haber milagros de hijos espirituales, de hijos que no anhelaste, no pediste, pero están en la voluntad de Dios. Y vamos a ir al segundo aposento, que está en Lucas 22, 9 al 13. Acá ya es un aposento donde los discípulos están con Jesús, ¿no es cierto? Lucas 22, del 9 al 13. A este le puse, a los que están agendando, anotando, aposento de la intimidad. Acá es ya los últimos tiempos del Señor, ya prácticamente momentos para que lo crucifiquen, y esta es la última cena, la escena donde el título dice la institución de la cena del Señor. Es donde ya están prácticamente pasando las últimas horas porque está próximo Jesús a ser crucificado. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Están hablando por la Pascua y por la última cena. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él le mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Uno más hasta el 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces,
acá en este aposento es el Señor quien prepara, y me encanta porque dice, le da las características puntuales y específicas. Van a ver un hombre con un cántaro que va hacia tal lugar, vayan hacia él. Entonces el Señor ya tenía todo preparado. Acá el que comienza la preparación para esa última cena, para el aposento, el que quiere compartir ese tiempo, ¿quién es? Es el Señor Jesús. Y es la última cena con los discípulos. Y va a cenar, y esto me llevó a pensar la palabra que dice en Apocalipsis, ¿no es cierto? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces por eso le puse el aposento de la intimidad. Cenar, pasar tiempo con alguien, yo no es que abro la puerta al primero que conozco, vengan a cenar. Bueno, tengo que ser un poco desquiciado. Vengan, pasá a mi casa que te invito a cenar. ¿Con quién cenás? Con alguien que tenés una historia, con alguien que tenés intimidad, con tu familia, con amigos, un momento de reunión. Una cena cuando ya después de la vorágine de todo el día, bueno, por ahí los que tienen chicos siguen un poco, sigue el terremoto, ¿no? Durante el día, pero cuando llegás a tu casa, ese lugar de intimidad con tu familia, ese lugar donde te despreocupás de las ansiedades, de los problemas y decís, wow, voy a estar y voy a cenar con seres queridos, con quien anhelo, con quien quiero. ¿Y qué pasa en una cena? Si le das el tiempo propicio y lo indicado, estableces una conversación que por ahí a lo largo del día o en otro momento, rápido, no lo podés hacer. Hay una intimidad, hay algo más profundo, hay estoy con la otra persona, pregunto, consulto, ¿qué te pasó durante el día? Entonces una cena, y más esta que era la última cena, ¿qué está viendo? Es un aposento de intimidad, un aposento donde Jesús está con los más íntimos. Jesús está con los seres queridos, con quien caminó todos esos 3 años de ministerio. Entonces, una cena es algo importante. Abriste tu casa y Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, esa cena tenía algo realmente importante. Versículo 15. Miren lo que expresa el Señor. Podemos ver un montón de cosas en este versículo. Dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El Señor está diciéndote, está mostrando toda su humanidad, está mostrando toda su pureza. Yo deseo estar con ustedes que son mis amigos, son mis discípulos. ¿Cuánto he deseado? Entonces, de este pasaje quiero más que nada rescatar preguntas para que te hagas. El Señor preparó un aposento y un lugar para tener intimidad con vos. Y Él dice, ¿cuánto deseo comer y cenar con vos? ¿Y hace cuánto ese aposento está vacío? Ese aposento está servido con la última Pascua a la mesa, está con todas las cosas servidas para el Señor poder tener una conversación con vos, contarle sus sueños, los proyectos, tener una comunión íntima, pero Él, por cuestiones de que no tenés tiempo, no querés, no sos entendido en los tiempos, esa mesa, esa cena nunca llega a concretarse. El Señor está esperando que te hagas ese momento para cenar con vos y vos con Él. ¿Y cuántas veces lo dejamos colgado al Señor en ese momento que Él quiere cenar y Él esperando? Él, como dice, ¿cuánto deseo estar con vos? Sos importante, sos alguien de intimidad, sos alguien con quien quiero estar, contarte lo que va a venir, contarte lo que hay dentro mío, de la angustia que estoy pasando por lo que viene, pero también la alegría porque se van a consumar los tiempos, se va a derramar el Espíritu Santo. Entonces esto me llevó a pensar, ¿por qué a veces uno pasa de largo ese tiempo y ese momento de cena con Dios, ese momento de intimidad? Porque como decía, es un momento de intimidad y un momento donde a Jesús no le podés esconder nada tampoco. Entonces en esa cena, más adelante, Pedro le dice, Señor, te voy a acompañar hasta la cárcel, inclusive hasta la muerte. No, Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. ¿Qué pasa en una cena? En una cena, en una charla íntima, el Señor descubre realmente lo que hay en el corazón, realmente lo que pasa. No podés esconderte. Entonces, por eso no querés muchas veces ir a cenar con el Señor, porque Él descubre tu corazón. Pero no descubre tu corazón para culparte, para condenarte. Lo descubre porque es el Dios vivo.
Lo descubre porque sabe lo que hay, sabe que hablas más de lo que podés hacer. En Judas descubrió el engaño. ¿Quién te va a engañar? ¿Quién será de nosotros? ¿Seré yo? Vos mismo lo estás diciendo. Entonces, ¿qué pasa en las cenas esas que también este aposento a veces lo dejamos pasar de largo? El aposento de la intimidad, el aposento que el Señor tiene preparado, porque nos confronta, nos descubre con amor, y pasamos de largo por eso. Por eso no estamos teniendo tiempo de intimidad y cena con el Señor, porque te dice, Pedro, sos esto, Judas, sos esto. Y sale realmente nuestro Judas, negarlo por unas monedas. Nace, Señor, no te voy a negar, pero terminás negando y no estás a la altura. Las circunstancias lo haces que lo nieguen. Pero el Señor tiene su misericordia, ¿no? Entonces es por eso que este aposento muchas veces en nuestras vidas está vacío. Esa cena con el Señor, no querés ir a esa cena. Pero animate porque Él te va a descubrir, pero te va a decir, ¿por qué? Porque es para un cambio. El Señor en ese momento, en esa última cena, descubrió todo lo que pasaba. Va a venir esto, el que no coma, tienen que comer, va a ser entregado mi cuerpo a causa del pecado, a causa de ustedes. Instituye la última cena, la cena, esta es mi copa, la levanta y dice, a partir de esto se hará esto en memoria mía y beberán mi sangre por el perdón de los pecados. Entonces el Señor está descubriendo lo que pasa, dice lo que va a suceder y se entrega de forma completa. Él se entrega a sus amigos y en esa intimidad dice lo que pasa. Entonces a veces evitamos esas cenas con el Señor, ese aposento de intimidad. Pero volvamos porque Él no es para condenarte, sino para cambiarte, para transformarte. Es más, para decirte el error que estás pasando, en qué es lo que tenés que cambiar, que es buenísimo. Y vamos a ir ya entrando en el último aposento y es el aposento de la espera. Este ya tiene que ver con la iglesia de los Hechos y es el aposento alto. Pero antes me venía acordando de lo que venimos viendo de Mateo 24, todos los hechos finales de la iglesia. Entonces, les voy a leer este versículo que es Mateo 24, 14, o si lo tenemos ahora lo van buscando. ¿Qué veníamos hablando en Mateo 24? De lo que el Señor también habla acerca de los hechos finales y escatológicos. ¿Qué dice? Bueno, empieza a hablar una especie de lista de cosas negativas que van a suceder. Dice, vendrán terremotos, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, falsos cristos, engañadores, el corazón de muchos, que dice, se va a endurecer, se va a enfriar a causa de la maldad. Entonces, cuando me puse a pensar, son todos, como venimos diciendo, aspectos negativos de lo que va a suceder. Pero todavía dice, no es el tiempo. Y esto lo vamos a decir, a reiterar, porque es la palabra que nos viene hablando el Señor de las señales de los últimos tiempos. No para salir alocados ni salir desesperados, sino para estar despiertos. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar a este tiempo que viene y esto que el Señor está anunciando acerca de las señales de los últimos tiempos, de los hechos que están viniendo? O sea, ya vimos, y cuando nos enseñó la palabra Reggie, vimos que los terremotos aumentaron exponencialmente más que nunca. La guerra de Ucrania sigue, que se amenazan, quién tira la bomba atómica, quién la tiene, quién no, se va sumando Sudáfrica, China, los países, la OTAN. Entonces pasa de todo, rumores de guerra, peste, la pandemia, peste por acá, peste por allá. Hay de todo, los eventos que pasan a nivel mundial. Entonces las señales están, los falsos cristos. Pero hay algo bueno y que el Señor recalca. Esa es toda la lista de las cosas malas. Dice Mateo 24, 14. Falta esto todavía. Y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En una parte, en algunos sectores, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y ahí entonces sí vendrá el fin. Entonces, dentro de todo lo que está pasando, de los hechos escatológicos, de todas las tragedias y todo lo que va enumerando el Señor paso a paso y que ya estamos viendo que está pasando, hay un suceso bueno que va a venir. ¿Y cuál va a ser? La predicación del evangelio a toda nación, a todo el mundo. Entonces acá ya el Señor nos va preparando para ese evento, y acá es por eso que
vamos al otro aposento que va a ser el aposento de la espera. Claro, pero ustedes me pueden decir, yo vengo a la iglesia, yo estoy bien, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué dice? Vendrán falsos cristos, falsos maestros. Y si son falsos, ya de raíz, si es un falso Cristo, va a estar predicando una mentira, se va a estar haciendo pasar por Cristo. Y junto con eso, ¿qué va a decir? Un mensaje en contra de Cristo, un mensaje negativo, un mensaje de facilismo. Entonces vos me podés decir, bueno, pero yo no lo voy a escuchar, yo lo voy a saber identificar. Si no va generando este aposento, si no va generando el aposento de la intimidad, el otro aposento de las actitudes, te va a arrastrar eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, el corazón se va a enfriar. Vas a escuchar otros mensajes de otros falsos cristos y tu corazón, en vez de inclinarse a lo que Cristo está diciendo, te quiere decir y va a pasar, se va a inclinar ¿hacia qué? Hacia esos mensajes facilistas, hacia esos mensajes en contra de Cristo. Se va, porque van a ser sutiles también. El mensaje de prosperidad, el mensaje de facilismo, el mensaje de diversión, un montón de mensajes, pero no se va a predicar el verdadero evangelio. Y el corazón puede realmente torcerse, porque la palabra de Dios dice que así como engañó a Eva, Satanás, en el Génesis y en el huerto, guarda porque vuestros sentidos espirituales también pueden ser engañados. Puede ser de una forma sutil que vayas endureciendo el corazón cada vez más. Entonces, si no estás preparado, esa corriente puede que te arrastre. Entonces el Señor dice, bueno, estén preparados para todo esto que viene. ¿Y cuál es la forma? Bueno, el siguiente aposento. Le puse el aposento de la espera. Vamos a leer Hechos 1, 12 al 14. Entonces la forma de enfrentar todo lo que va a venir es pudiendo entrar y esperar, valga la redundancia, en ese aposento de la espera. Porque dice, el evangelio va a ser predicado a todo el mundo y a toda nación, pero ¿quién es que lo va a predicar? Y su iglesia, nosotros. No el pastor, no un super evangelista, cada uno de nosotros en el lugar donde está y en estos focos que venimos hablando que van a empezar a suceder. El avivamiento que está sucediendo en Asbury no fue que dijeron, vamos a producir un avivamiento, vamos a hacer un evento para que realmente venga el avivamiento. Surgió de personas que empezaron a invertir en ese aposento de oración, en ese aposento de intimidad con Dios, en ese aposento de adorar al Dios vivo. Y de ahí empezó a venir el avivamiento, empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. No va a venir por eventos espectaculares, o si es así no lo sé, porque no sé cómo va a ser el mover del Espíritu Santo. Pero entonces la pregunta es, ¿quiénes van a ser los que produzcan ese mover del Espíritu Santo en los últimos tiempos y predicar el Evangelio? Nosotros, la iglesia, en donde estás, va a haber una llenura especial. Y para ir hacia esa llenura, vamos a ver qué nos está diciendo Hechos 1 del 12 al 14. ¿Cómo es la forma de preparar este aposento? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿qué podemos ver acá en este aposento? Permanecían unánimes. Unánimes significa con un mismo sentimiento, con un mismo sentir, con un mismo objetivo. Entonces no tenían objetivos ni fines egoístas, así como ahora pasó en Asbury. No hay nombres destacados, no hay figuras. Entonces eso mismo, tenían un mismo sentir. ¿Y cuál era este sentir?
esperar la promesa que Dios dijo, que Jesús le dijo. Esperar la promesa y la llenura del Espíritu Santo. Y ellos no sabían qué iba a suceder. El Señor le dice en el 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces, primera consigna para ese aposento de espera es, Jesús les mandó. Entonces, si Él te tiene que mandar, Él te está mandando y dando una orden y mandando, que hace falta de parte nuestra obediencia. Los mandó a Jerusalén, le está dando un lugar, una dirección, le está dando y diciendo, vayan acá y esperen. Entonces, muy claro, pero si no pasás por los otros 2 aposentos, si no tenés la disposición, la actitud, si no tenés el aposento de comunión, intimidad con Él, menos vas a poder obedecer al mandato de Él para el tercer aposento. No vas a poder ni obedecer a lo que Él está mandando y no vas a poder esperar tampoco, porque no tenés la capacidad, porque no sabés escucharlo. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces vas a ir para otro lado y no vas a entender o vas a ser rebelde, pero Él los mandó. Él dijo, esperen. Versículo 5 dice, porque Juan 1:5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, y les da el tiempo, no dentro de muchos días. Jesús había estado caminando y pasando tiempo con ellos 40 días, y faltaba muy poco, ellos no sabían cuándo iba a suceder esto. Faltaban 10 días más para Pentecostés. Pentecostés significa 50, y es una fiesta que tiene que ver 50 días después de la Pascua. Son 50 días después de que estuvieron en ese aposento de intimidad, donde estuvieron en la última cena, pasan 50 días y ahí fue el Pentecostés. Fue algo único, irrepetible, y que ellos no sabían cómo iba a venir el Espíritu Santo, no sabían qué era, no sabían de qué forma. Así que imagínense un poco todas las preguntas que se hacían, pero ellos tenían que solamente esperar. ¿Y qué fue lo que sucedió ya como para ir cerrando el concepto? El Señor les da el lugar es Jerusalén. Y adentro podemos decir, bueno, pero yo no estoy capacitado para todo lo que viene, o no sé cómo lo voy a hacer, o cómo voy a predicar, cómo me voy a levantar en un lugar donde estoy, en medio donde estoy, a mis familiares, a mis amigos, a mis conocidos, alumnos, compañeros de oficina. Yo no tengo, está bien, no tenés la capacidad. Va a venir el Espíritu Santo y lo que quiere hacer en este tiempo para poder llenar de la palabra, para poder predicar el Evangelio, quiere que nos unamos, que estemos unánimes juntos para realmente ser llenos del Espíritu Santo y ahí sí, con esa fuerza que viene de Él, con ese poder, empezar a predicar. Entonces, ¿qué hace? Dice que estuvieron unánimes, es otra condición. Tenían temor. Pedro escapó y negó. Ahora alguien que tenía temor, vino el Espíritu Santo, descendió y ya no tiene más temor, sino que inclusive muere después realmente por Cristo. Alguien que puede ser tímido o decir yo no tengo las capacidades, no me animo, la timidez se va a transformar en osadía. Alguien que dice, pero no tengo palabra, no sé, va a ser transformado. Yo pondré palabras en tu boca, dice el Señor. Te voy a dar espíritu de poder, amor y dominio propio. Vendrá poder. Entonces todo eso, cuando venga un Pentecostés, te va a transformar. Entonces el aposento de la espera te transforma. El aposento de la espera te va a dar el vigor, la valentía, el poder que necesitas para predicar. Entonces esa parte de la profecía que queda, que dice que el Evangelio será predicado, va a ser para nosotros. Pero necesitamos, en este tiempo, entiendo de parte de Dios, ir a ese aposento de la espera. Y como unánimes, con un mismo sentir, no con lo mío, lo que soy, mi problema. ¿Cuál es el sentir? Buscar la llenura de Dios, el Espíritu Santo y un avivamiento. Es eso, buscar el rostro de Dios. Decía el salmista, buscad su rostro y su poder. Entonces, desde ahí va a ser derramado el Espíritu Santo. Desde ahí se va realmente a llenar la tierra del Evangelio y va a ser predicado. Pero falta todavía esto. Y a veces todavía no estamos poniendo los ladrillos para armar ese aposento. Todo lo contrario, los rompemos.
rompemos ese aposento que tenemos que construir. ¿Cómo? No orando, no pasando tiempo en comunión entre hermanos, no orando los unos con los otros, no estando unánimes. Estamos juntos pero por cualquier otra cosa y no por un motivo de buscar a Cristo de forma real y concisa. Estamos porque la iglesia me hace bien, porque la iglesia me da pero no por el motivo de Jesucristo por Cristo. Entonces, hasta que no haya eso, este aposento está medio aletargado, pero tenemos que ir hacia eso y creo y entiendo esto de parte de Dios. Y también veo que hay un mensaje profundo y es este el mensaje. Hay arrepentimiento. Ya el último punto, ¿qué pasa y qué sucede cuando vas a ese aposento de la espera? Una vez que predica y se levanta Pedro con ese sermón, agarra predicando y dice que más de 3.000 personas se convirtieron. Pentecostés significa cosecha, es la cosecha de los granos de ese tiempo. Entonces, esta fue la primer cosecha de forma espiritual que obtuvo en ese discurso. Entonces, después el siguiente fueron de 5.000. Entonces tuvieron una cosecha y estamos esperando un Pentecostés. Yo lo quiero, creo que todos lo anhelamos y va a haber una cosecha. Estamos preparando, estamos invirtiendo tiempo en oración, tiempo en sembrar contratados, en orar por personas, en estar y seguir invirtiendo tiempo en el día de oración. Entonces, esa cosecha, en algún momento, todo ese esfuerzo, esa labor que hay sobre la tierra, se tiene que dar, tiene que venir. Pero nosotros tenemos que preparar este aposento de la espera para que suceda. Y me encanta porque el mensaje, contrario a este mensaje del evangelio facilista, de prosperidad, de sin problemas, de pare de sufrir, el mensaje que predica Pedro es, una vez que él expone, ustedes mataron al Cristo, ustedes mataron al Mesías, fueron ustedes los que crucificaron al Dios que murió y resucitó. Y compungidos, dice que estaban todos los que estaban alrededor en esta fiesta que era muy importante, dice, ¿qué haremos? Arrepentíos. Entonces el aposento de la espera trae transformación del pecado a una vida santa y una vida consagrada. Y ya el último, me encanta ese, así que les voy a leer estos dos últimos versículos de este sermón que da el apóstol Pedro y debería ser ejemplo en nuestros sermones o cuando al menos presentamos a Cristo. 36 del 2, Hechos 2, 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. A veces queremos recibir este don del Espíritu Santo sin arrepentimiento, o la gente lo quiere como un facilismo, o como ese mago en el Antiguo Testamento, quiero pagar. ¿Y qué le dijo el apóstol? Que perezca tu dinero y tú con el dinero. Querer comprar al Espíritu Santo, querer manipular. Sin arrepentimiento no va a haber poder de Dios, no va a haber un poder genuino, no va a haber santidad. Sin dejar la vida pasada vieja del pecado, no va a venir el Pentecostés. No va a venir ese aposento de espera. O va a haber una traba. O no va a poder moverse en total libertad. Así que este mensaje, tanto para nosotros, creo que es para nosotros como iglesia, empezar por mí, empezar por cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que el juicio empieza por la casa de Dios. Entonces el mensaje que tenemos que dar de cruz, el mensaje de Cristo, el mensaje de pecado, es un mensaje de arrepentimiento, que no nos gusta o nos es difícil, pero es el mensaje que tiene que haber para que haya un cambio y una transformación. Así que no sé qué aposento tenemos que estar construyendo, tal vez un poco todos. El que más me gusta es el aposento de la espera, claro, porque, bueno, todos, ¿no?
pero creo que para este día y para este tiempo lo que nos viene hablando el Señor es de estar unánimes, buscando su rostro, buscando su presencia, buscar mi rostro y mi poder, buscar ese Pentecostés juntos. Y más que cada uno después pueda analizar el mensaje en intimidad, mañana a lo largo de la semana, cómo está el aposento de intimidad cuando pasás tu tiempo a solas con Dios. Pero hoy juntos como iglesia quiero que vayamos al aposento de estar todos juntos unánimes. No que pase uno y orar yo por tu vida, que juntos empecemos a armar un Pentecostés. Que juntos podamos decir, Señor, empiezo a armar este aposento, empiezo a poner el ladrillo, empiezo a preparar un lugar, empiezo a esperar. No sé cómo va a venir, ni cuándo, pero Jesús le dijo, no muchos días. Yo sé que va a venir, yo sé que lo necesito. Y juntos, porque por ahí hay algunos que están con aposentos mejores que otros, que levantemos todos los brazos juntos y podamos decir, somos un cuerpo y estamos unánimes en un mismo sentir, en un mismo querer, en una misma dirección, y solamente queremos a Cristo. Queremos el aposento del Pentecostés, el de la espera, el del avivamiento. Yo lo quiero, y yo no me quiero quedar afuera, y quiero que Dios me use para predicar a todo el mundo, las naciones, donde Él quiera. Yo quiero ese aposento, y si lo querés en tu vida, como dice la palabra de Dios, si escuchare hoy su voz, no endurezcáis su corazón. El mañana no es nuestro, así que es hoy, por fe, que empecemos todos juntos a buscar este Pentecostés, a buscar este avivamiento, a buscar esta llenura de este fuego. Y que comencemos, si hay que arrepentirnos de algo, dice la palabra de Dios, si hemos pecado contra Él, abogado tenemos. Ya deja la culpa. ¿Pecaste? ¿Te equivocaste? Ya está, la sangre te limpia. Empezá de nuevo. Hoy Él hace nueva todas las cosas, amén. Oh, Señor.